Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer capítulo de Viña Somos Todos, que hoy, viernes 11 de septiembre, transmitiremos para cada uno y una de ustedes. En este tercer programa abordaremos un tema de mucha importancia para las familias chilenas y que cada día se ha hecho mucho más necesario el poder conversar e informar y que tiene que ver con el sueño de la casa propia. Y para ello queremos conversar con un muy interesante invitado. Es un profesional con alta experiencia como consultor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ha trabajado en distintos lugares, en la Municipalidad de Quilpué, en asesoría urbana, también en el programa Quiero mi barrio del Ministerio de Vivienda y la Delegación Presidencial para la Reconstrucción de Valparaíso a raíz del mega incendio de Valparaíso. Es arquitecto de profesión, Gonzalo Pozas, a quien saludamos y agradecemos su participación. Hola, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Mira, antes de iniciar esta conversación, Gonzalo, quiero entregar algunos antecedentes, poner algunos datos en la mesa para que esta conversación y la gente que nos esté viendo tenga una dimensión mucho más amplia de lo que tiene que ver o la relación directa con las viviendas. Quiero decir que según la Cámara Chilena de la Construcción, dicen que hay 505.000 familias esperando por una casa. Este número es enorme, Gonzalo, toda vez que por año no se ejecutan más de 70.000 subsidios habitacionales. La región de Valparaíso es donde existe la mayor cantidad de campamentos. En Viña del Mar, el pasado 15 de diciembre, se desarrolló una consulta ciudadana y mostró claramente una demanda unánime y que tiene relación con que exista una política central que permita terminar con los campamentos. En Viña del Mar somos la sexta comuna más habitada de Chile y tenemos el triste récord del campamento más grande del país. Según el último censo desarrollado en 2017, hay 16.700 personas hacinadas en los cerros. Tenemos problemas estructurales, Gonzalo. El 80% de los trabajadores y trabajadoras no superan los ingresos de más allá de 500.000 pesos y por lo tanto no son sujetos de créditos hipotecarios. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Prestan a las personas que demuestren que tengan las características, las capacidades de poder pagar, pero no al que necesita la vivienda. Esto parece de toda lógica, ¿no? Pero no es tan así porque las propiedades quedan hipotecadas, es decir, son del banco hasta que se pague la última cuota. 4 de 10 departamentos se venden para inversión. ¿Qué es lo que significa esto? El banco le presta a quien junta los requisitos. Imaginemos que llegaran 10 personas, solo 6 de ellas pudieran habilitar para poder obtener esos departamentos, 6 las habitarían, mientras que las 4 restantes solo las arrendarían. Entonces, esas 4 familias pagarán más por el valor del arriendo que por el valor del dividendo, cuya diferencia la ganará el que consignó el crédito del banco. Entonces, claramente, lo que hemos visto es que nos estamos alejando cada día más del sueño de la casa propia. Según una encuesta de la Universidad Católica CLAPES, nos indica que en la última década versus la anterior, el porcentaje de arrendatarios subió. O sea, en la anterior teníamos un 16% de arrendatarios y esta década el 22%. Y también vemos en distintas editoriales que existe un impulso para que las inmobiliarias puedan acceder a un mayor número de subsidios de arrendo. Por lo tanto, esta es una situación, un panorama que nos da de alguna manera una mirada global de lo que está sucediendo en materia de vivienda. Gonzalo, entonces, según este panorama, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Es necesario que se inyecten más recursos a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿Falta una mayor gestión para lograr colocar todos los subsidios habitacionales? En realidad, la cantidad de recursos que se implementan con temas de subsidio es bastante poca. O sea, la demanda es mucha, pero la cantidad de subsidios es bastante acotada, contando la cantidad y el déficit que existe en la región. Estamos contando y hablando que existe un déficit aproximadamente de 15.000 soluciones habitacionales para las familias. O sea, estamos hablando de un número bastante grande. Y Gonzalo, ¿y cuántas soluciones son las soluciones habitacionales que se entregan en la región de Valparaíso durante Calculamos un año? que son aproximadamente, anualmente son
alrededor de 600 soluciones habitacionales, pero dentro de las distintas modalidades que implica el subsidio, o sea, DS49, DS número 1, DS19 también. O sea, 600 y tenemos un déficit de cerca de 15.000. O sea, en eso tendría que pasar muchos años para poder encajar la oferta-demanda y si no hay una mayor inyección de recursos por parte del Ministerio de Vivienda, es casi imposible poder recuperar esta situación que tenemos, ¿no? O sea, es bien difícil. De hecho, así como lo planteas tú, estaríamos en una solución más o menos al doble. Si son 15.000 viviendas y estamos entregando 600, estaríamos dando solución en 30 años, casi. Correcto. Y el número el número de campamentos se incrementa, el número de la necesidad de la vivienda también sigue en aumento, así que eso es lo que hay hoy día, no sabemos lo que hay en un tiempo más. Correcto, pero claro, para poder lograr dar la solución habitacional en la situación actual, necesitaríamos 30 años para poder resolverlo. Entonces se hace de manera urgente, necesario que se inyecten urgentemente mayores recursos para poder salir de esta situación que estamos viviendo como país y como región. ¿Qué es lo primero que debo hacer para poder postular a una vivienda? Me gustaría que pudiéramos diferenciar de alguna manera, Gonzalo, aquellos subsidios que la persona pone esas 10 UF, pero que queda la vivienda completamente pagada, versus los otros tipos de subsidios. ¿Qué es lo primero entonces que debemos hacer para poder postular una vivienda? Vamos a hacer un barrido general más o menos de todas las posibilidades que entrega hoy día el servicio de vivienda y urbanismo, ¿ya? Y vamos a dar de alguna manera los tips más o menos de la gente, qué es lo que necesita tener como menos para poder llegar a postular. Es clave, en este sentido, primeramente que las familias sean consideradas vulnerables. ¿Qué significa que sean consideradas vulnerables? Que tengan ingresos bajos, que tengan un registro social de hogares, primeramente para postular a ciertos grupos bajo el 40% de vulnerabilidad. Hay otros que pueden postular hasta el 70% y hasta el 90% de vulnerabilidad, pero eso netamente lo arroja el registro social de hogares, que de alguna manera como el índice que le da el nivel de vulnerabilidad que tiene la familia en este caso. Pero entonces, para poder entender, aquella persona que tiene su registro social de hogares es vulnerable, ya sea como tú lo mencionaste, en el 40%, en el 70% o el 90%, perfecto, puede postular de manera individual, puede ir a un comité, pero el resto de las personas que no quieren acceder a eso, ¿cómo lo hacen? Es el barrio que vamos a hacer ahora. En este momento, de alguna manera, vamos a tratar de explicarlo más o menos así, de manera bastante más didáctica, porque, como te digo yo, la metodología de estas postulaciones es bastante engorrosa, o sea, hay hartos temas que ahí como que se aplican en ellos. Partiendo, vamos a explicar como menos el proceso que es del DS49, que es de alguna manera el más común y el que postula la mayoría de la gente, ¿ya? Del DS49 tenemos la posibilidad de dos postulaciones, ya sea individual o colectiva. Hay que pensar en el sistema individual, o sea, estamos hablando de una familia o de varias familias. Varias familias serían en este caso un comité, ¿ya? Comité que debería tener una personalidad jurídica que se saca en la municipalidad, ¿ya? ¿Con cuántas personas se compone un comité, Gonzalo? Un comité puede estar incluso de 10 a 320 familias, más o menos. Puede ser un comité más o menos que se puede formar. Mientras mayor el número, mayor cantidad de posibilidades de poder optar por el subsidio, ¿ya? Pero también existe la posibilidad de poder optar de manera individual, en este caso DS49, postulación individual. Generalmente el DS49 por postulación individual, bueno, y es un requisito clave, es que obviamente las familias no pueden tener algún beneficio anterior, o haber tenido, o tener propiedad, o tener, ¿cómo se llama?, una segunda vivienda, ¿cómo se llama? ¿Entiendes? La idea de este tema es como para familias que realmente necesitan del subsidio y solamente tienen esta la oportunidad como para poder acceder a la casa propia, ¿ya? Para estas familias, por ejemplo, la gente más o menos en el subsidio individual, el requisito clave es, primero, es sacar la libreta de la vivienda y tener ahí el ahorro para poder llegar a postular a estos ¿Y cuál es el ahorro mínimo, Gonzalo? ¿Cómo se obtiene la vivienda? ¿Hay que ir directo al Banco Estado o hay que pasar primero por Servicom? También hay unas cooperativas que son como la Copeuch, que también podéis sacar la libreta ahí en esos lugares.
¿ya? Funciona de la misma manera, es la libreta de la vivienda, ¿ya? Hay, contarles un poquito más o menos que va a haber un llamado ahora anual, ahora ya, o sea, estamos pensando del 22 al 31 de septiembre de este año, empieza el llamado de postulación individual al DS49, cuales los requisitos son tener 10 UF en esta libreta de la vivienda, bueno, obviamente tener registro social de hogares, hecho ya, ojalá haberlo sacado un tiempo atrás. Hay muchas familias hoy en día que con el tema de la crisis hoy en día han tenido que recurrir a sacarlo a los municipios. Los municipios están bastante agobiados con este tema porque ha sido el número bastante grande de solicitudes para poder hacerlo. O sea, estamos hablando de que si una familia lo va a sacar ahora, es muy difícil que lo pueda obtener para esta postulación que viene ahora en septiembre-octubre. Ya, va a ser casi. Entonces se necesita alguna antigüedad en el sistema, Gonzalo, ¿no? Se ingresa a través de la plataforma del registro social de hogares, y aquí la tengo abierta. ¿Ya? Registro social de hogares. O sea, ahora a efectos de la pandemia, todas las postulaciones a través de Internet. Todo es por Internet, ya no hay nada en físico, nada se ingresa por un papel hoy en día, todo es por Internet y la responsabilidad de la persona y de los que ingresan la información es netamente de la familia. O sea que hay que ser, ¿cómo se llama? Bastante, ¿cómo se llama? Limpio en el sentido de poder ir ingresando la información para poder, y claro, para poder que de alguna manera esta quede, sea lo más certera con respecto a lo que condice a la familia en sí. ¿Ya? Les cuento más o menos un tema que es, entonces, la adquisición de este es para vivienda nueva usada, el DS49, ¿ya? El Estado más o menos genera 950 UF, que es lo que da por el tema del subsidio. Se aplica, como les decía, para viviendas nuevas usadas, pero netamente el tope máximo son 950 UF. 950 UF, vamos a hacer la multiplicación. ¿Y el ahorro de la persona para poder postular a esa vivienda? Más las 10 UF. Las 10 UF. O sea, cerca de 300.000 pesos. ¿Ah? Cerca de 300.000 pesos. Vamos a hacer la por 950. Da en realidad alrededor de 27 millones de pesos, que es lo que se compone el subsidio, el tope del subsidio, ¿ya? 27 millones de pesos. A una vivienda de 27 millones, la persona podría optar, ¿no? Es el máximo de tope que podría optar en el tema de subsidio. Y el ahorro es de 10 UF, o sea, 10 UF estamos hablando de que hoy día está 28.500, un poquito más, calculemos por 10, son como 280.000 pesos, 285 por ahí. ¿Ya? En ese caso, Gonzalo, entonces, si la persona pone esas 10 UF, el Estado transfiere esos 950 lo que tú planteas, ¿y esa vivienda quedaría completamente pagada o tiene que tener algún tipo hipotecario? Completamente pagada. En DS49 quedan completamente pagadas. Canceladas, no quedan con ninguna deuda. Eso es lo importante del DS49, que de alguna manera es como el sentido para la gente más vulnerable. ¿Ya? Generalmente este DS49, cuando es individual, se aplica para, ¿cómo se llama?, comprar viviendas usadas. No mucho se ocupaba para viviendas nuevas, porque hoy día el mercado es bien difícil que las viviendas estén bajo los 27 millones de pesos, que es lo que sacábamos la cuenta recién, 27 millones. Entonces, pero sí podemos encontrar viviendas usadas que estén dentro de ese rango de precios. Pueden ser viviendas o departamentos, o sea, da lo mismo, ahí la elección es netamente de la familia. Pero es clave también que el departamento o la casa que tiene que ser adquirida y tiene que estar regularizada y, ¿cómo se llama? Y debe estar recepcionada por la municipalidad, definitivamente. El trámite se hace a través de una asistencia técnica jurídica, que se llaman ATJ, y este actúa como el intermediario entre el beneficiario y el servicio, ¿ya? Esta ATJ, como para poder entrar como a saber dónde uno la encuentra, que a veces dice ATJ, uno habla de términos así como diminutivos. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa? Expliquémosle a la gente qué es lo que significa ATJ. Asistencia técnica jurídica, que de alguna manera es la persona que, o la empresa que se va a dedicar como a ver si la casa está realmente recepcionada, ver la tasación de la vivienda, ver el tema del subsidio con la persona para poder calificarla y generar la compra, generar las escrituras de compra de esa vivienda y darle de alguna manera ¿cómo se llama? El nexo entre el beneficiario y el servicio. ¿Ya?
Esa es como la postulación individual. En el otro sentido, es netamente individual, ¿ya? Ahora vamos a ver como el tema colectivo. En el tema colectivo es netamente a través de comités de vivienda. Como lo habíamos hablado, el comité de vivienda pueden ser desde 10 familias, 20 familias, hasta 320, incluso pueden ser hasta más, 600 familias, pero el tema es que como postulación pueden llegar a un nivel de rango hasta donde pueden llegar a postular. O sea, tendría que formarse en 2 etapas. Entonces, si un comité fuera muy grande, de 600 familias, tendría que ser una etapa 1 y etapa 2, pero dentro del mismo proyecto. O sea, tampoco es un tema muy complejo. Como te digo, se postula a través de este comité, ¿ya? El comité tiene que tener personalidad jurídica, que es lo que hablábamos que se saca en la dirección, o sea, en la municipalidad. Y es clave para esto que el comité de alguna manera tenga la posibilidad de, o tenga a la vista, algún terreno en vista, donde quepa esta cantidad de familias, como haciendo una especie de estudio de cabida. Pero ese estudio de cabida viene a ser después, se hace después en realidad. Pero más o menos uno puede llegar a visualizar cuántas familias caen en un terreno. Ahí en ese tema del terreno, ¿qué es lo más difícil una vez que se consolida el comité? Al parecer fuera conseguir el terreno, ¿no? Porque lo que vemos, no sé si hay un banco de terrenos disponibles, ¿cómo lo hace la gente? Según tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de conseguir en este proceso para la postulación colectiva? De hecho, en el tema de colectivo, lo más complejo es el tema de conseguir terreno. Dado que no existen muchos terrenos, como se llama, que estén con toda la implementación, de alguna manera, que es lo que exige el SERVIO, que tengan agua potable, que tengan alcantarillado, que tengan acceso a un bien nacional a su público, que tengan la posibilidad de extinción de redes, por ejemplo, ¿ya? Que estén urbanizados en sectores. Entonces, eso es complejo. Y más encima que tienen ¿Y el hecho de enfrentar a un bien nacional de uso público? ¿Perdón? El hecho de enfrentar a un bien nacional de uso público parece que también es una de las características que se requieren, ¿no? Sí, claro, por eso digo, tiene que enfrentar un bien nacional de uso público. ¿Qué quiere decir? Es un bien nacional de uso público declarado por la municipalidad y de una manera que esté urbanizado, ¿ya? Estos terrenos, como les digo, puede ser que el mismo comité de alguna manera lo haya ya visto, que lo esté trabajando con algún propietario directamente, ¿ya? O si de una manera que no fuera así, tendría que el comité como acercarse al SERVIO y preguntar dentro del banco de terrenos que existe hoy en día en el SERVIO y ver cómo se llama, si existen dentro del sector, más o menos donde quieren llegar a postular, algún terreno que esté en condiciones para poder, ¿cómo se llama?, edificar este proyecto, ¿ya? Gonzalo, Pasando entonces, este proceso, el proceso una que es vez lo más que complejo del terreno, y ahí ya empieza a caminar la cosa. Entonces, está conformado el comité, tenemos el terreno, hay que conformar ciertos expedientes. Una vez que tenemos todo eso armado, ese paquete de documentación, ingresamos al SERVIO. Recién ahí el SERVIO te conoce, ¿no? Pero antes de ingresar al SERVIO hay harto hilo que cortar, por ejemplo. Bueno, cuéntanos un poco entonces. Por eso es contarle, porque el proceso SERVIO viene a ver cuando el proyecto ya está pero armado casi en su totalidad. Antes de eso, cuando ya tenemos visualizado el terreno, ya sea porque tenemos el contacto directo con el propietario o porque a través del SERVIO pudimos llegar a alguno de estos terrenos, lo que hay que generar es que el propietario de ese terreno nos pueda llegar a generar la promesa de compraventa. No necesariamente la compraventa en sí, pero sí la promesa de compraventa. Promesa de compraventa que de alguna manera tú con los ingresos del subsidio vas a poder adquirir ese terreno. Y la otra parte del subsidio va a ser para poder edificar el proyecto, ¿ya? Correcto. Entonces, esa promesa de compraventa es clave para poder armar de alguna manera estos 4 expedientes que son los expedientes que solicita el SERVIO para poder ingresar el proyecto en sí a su cartera, ¿ya? Estos expedientes son el expediente familia, el expediente técnico, el expediente legal y el expediente social. Cada uno son distintas áreas que las va manejando una entidad patrocinante. Una entidad patrocinante que de alguna manera el comité tiene que hacerse asesorar por esta entidad patrocinante, que sea elegida por el comité. O sea, el comité elige con quién trabajar, en este caso la entidad patrocinante. La entidad patrocinante que hoy en día es, o anteriormente era la famosa EGIS. Correcto. Entonces, una vez que se consolida el comité, ¿cuánto tiempo pasa más o menos según tu experiencia para poder tener la vivienda? Porque
si hay tanto expediente que formular, si hay tanta tramitación que hacer, si yo postulo hoy día, ¿en cuánto tiempo más voy a tener mi casa? Calculemos, pues. Vamos armando paso a paso. Estos 4 expedientes, como te hablaba yo, el expediente familia, el expediente técnico, el expediente legal y el expediente social. El expediente técnico es el más complejo, netamente porque es el que involucra el proyecto, o sea, en sí, es el que involucra el proyecto de arquitectura, el proyecto de ingeniería y el proyecto de especialidades. El proyecto de especialidades que de alguna manera es el proyecto de extensión de agua potable, extensión de alcantarillado, la extensión de la red eléctrica, y las urbanizaciones interiores que se van a hacer para poder generar este proyecto en sí. Entonces, este proyecto tiene que ser, primeramente, antes de ingresar al Servio, tiene que ingresar a la dirección de obras como un anteproyecto. Una vez que está aprobado por la dirección de obras, vuelve a la entidad patrocinante. La entidad patrocinante ya ha estado trabajando el expediente familia por un lado, está trabajando el expediente legal con la promesa de compraventa por otro lado, y está trabajando por otro lado con el expediente social. Junta esos 4 expedientes y en ese momento los ingresa al Servio. Ese plazo anterior es netamente de trabajo de patrocinante. Cuando ingresan al Servio, recién empieza a aparecer el comité para el Ministerio de Vivienda. De ahí el plazo, de ahí empiezan los plazos de estudio del Servio, que deben ser entre 6 a 1 año, 6 meses a 1 año. Calculemos que 1 año tengas de, ¿cómo se llama?, de revisión, entre observaciones y vuelta, desde el mismo servicio de vivienda y urbanismo, que te aprueben al año. Ya tienes al año, por ejemplo, la aprobación del proyecto, y ahí ya puedes ya empezar a calificar y entras al banco de proyectos del Servio y a postular el tema de los subsidios ya, pero de manera colectiva. Ahí es mucho más fácil ya que te lo puedan asignar. Si te lo asignan de manera colectiva, porque de alguna manera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo también quiere darle solución a mayores familias. O sea, no es que solamente tengan estos recursos que estos 600 que habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Cuando son proyectos que son colectivos, al Ministerio de Vivienda de alguna manera le conviene, porque soluciona este gran déficit de 15.000 viviendas que tiene hoy día en la región, lo soluciona de una manera más rápida. O sea, soluciona de un viaje 300 soluciones, 600 soluciones. Entonces, le da prioridad también. De ahí el tema... Pero entonces el tiempo, Gonzalo, el tiempo, estamos hablando de 3 años como mínimo en que se desarrolle. 3 años, porque en ese momento, como te digo, una vez que lo aprueba el Servio y entra al banco de materiales y pasa el proceso de postulación para el tema del subsidio y son asignados el subsidio, en ese momento empieza el proceso de la comité de poder empezar con qué constructora se va a trabajar. Ahí es el comité el que elige con quién quiere trabajar. De hecho, si te has dado cuenta, siempre es el beneficiario el que elige con quién X o entidad patrocinante quiere trabajar, o el que elige con qué constructora que va a trabajar, ¿ya? Entonces, y de ahí más o menos calculemos que un proyecto de una envergadura de unos 300 departamentos se demorará un año más o menos. Entonces tenemos un plazo anterior, el armado de los expedientes como de 1 año. Tenemos el proceso de ensayo de revisión de otro año más, y después tenemos el proceso de construcción que será 1 año, 1 año y medio. O sea, tenemos un rango de 3 años, 3 años y medio para poder, desde el momento que tú te conformaste como comité, al momento de recibir la llave en tu mano. Mira, Gonzalo, la gente está interactuando en el programa, han estado ingresando varias preguntas y te las voy a ir planteando, pero las voy a ir leyendo. Aquí acaba de preguntar Karen González, dice, ¿hasta qué porcentaje de vulnerabilidad se necesita para poder postular a un subsidio habitacional? Depende del subsidio. Como te estaba hablando, hay distintos subsidios. O sea, el DS49 es el subsidio que de alguna manera el que te deja con deuda cero, ¿ya? Sí. Pero tenemos otros subsidios más que son con posibilidad de que tú puedas postular, ¿ya? Pero tienes que tener tu capacidad o de endeudamiento o de ahorro mayor, ¿ya? O, ¿cómo se llama? Para poder, entrar a estos Pero en ese caso, el de deuda cero, tú mencionaste en un inicio que podría ser el 40%, el 70% y el 90%. 40%, no, el decreto 49 netamente es hasta el 40%. Hasta el 40%. Es hasta el 40%. De ahí cuando tú entras al rango superior, o sea, entre 40 y aquí tengo el torpeo,
entre el 40, al 60%, teniendo un 30 UF en la libreta, pueden entrar al título 1, tramo 1, ¿ya? De postulación de vivienda, ¿ya? Título 1, tramo 1, que significa que son 450 UF que te aporta el Servio, y tú puedes nuevamente adquirir esta vivienda de 950 UF, que es lo que habíamos hablado. O sea, la diferencia del subsidio de las 450 hasta las 950 UF tiene que ser a costo del beneficiario. Después, en ese mismo rango, en el decreto supremo número 1, tenemos el título 1, tramo 2, donde el subsidio es de 380 UF. Ese es para un rango entre el 60 y el 70% de vulnerabilidad, ¿ya? Que es el registro social de hogares. Por eso le decía, el registro social de hogares es clave en esto, ¿ya? Eso te va a decir a qué tipo de vivienda o solución de decreto te puedes tú llegar a postular, ¿ya? Ahí entras tú al título 1 tramo 2, que es entre el 60 y el 70%, tienes que tener el ahorro en la vivienda de un 40 UF, en el anterior tienes que tener 30 UF, y te permite un subsidio máximo por parte del Estado de 380 UF. Y el máximo es la capacidad de ahorro, o sea, o de endeudamiento en este caso. En el título 1 tramo 2, ¿ya? Puedes tú pasar las 950 UF del vivienda, del tope de vivienda. O sea, puedes perfectamente entrar en un departamento de 1200 o una casa de 1400 UF, pero ¿qué es lo que pasa? Que la diferencia tiene que ser costeado nuevamente por el beneficiario. Y ese costo tiene que ser a través de lo que tú hablabas al comienzo, que son los famosos créditos hipotecarios, o el trato ya con la banca directamente. Después tenemos otra el pregunta. título 2, el último que sería del DS1, que el título 2 te entrega un subsidio de 125 UF. Nuevamente la diferencia, y ese también es entre el 80 y el 90% de vulnerabilidad. O sea, ahí te entrega 125 UF y la diferencia la costeas tú, ¿ya? Mira, tenemos a Carolina San Cristóbal, dice, consulta, si ya tengo vivienda y la obtuve sin subsidio, ¿existe algún otro beneficio al cual pueda optar para ampliación, construcción o mejora de la misma? De ser así, ¿dónde postulo? ¿Cuántas UF tengo que ahorrar? Gracias por la información, dice. Ya, ahí es clave también un tema que depende de la vivienda también, porque hoy en día para que el Estado de alguna manera invierta en estas propiedades, tienen que ser, como se llama, viviendas que son declaradas vivienda social. Hay una declaratoria por el municipio que te dice de la condición de la vivienda, ya sea por metros cuadrados, por materialidad, y esa condición te da una condición de vivienda social. Si estás dentro de esa condición de vivienda social, puedes postular un denominado 3PF, que le llaman 3PF, se llama PPPF, que se llama Programa de Protección al Patrimonio Familiar. Este programa de protección tiene la posibilidad de tiene tres ramas en realidad. Una es como del mejoramiento del entorno, ¿ya? Que es como cuando uno te entregan el edificio y te lo entregan y no tenías la posibilidad del cierre perimetral. Ahí tenías la posibilidad para poder postular el cierre perimetral. En el segundo tema, cuando tienes, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo llamado, es cuando tienes una vivienda y tienes un mejoramiento interior. Ahí tú tienes que tener solamente 3 UF, y eso te va a permitir, no sé, un arreglo de cocina, arreglo de un piso del dormitorio, un cambio de techo, una cosa así. Y también tiene la posibilidad de cuando adquieres, lo que hablaba la señora que estaba preguntando ahí, es con respecto a la ampliación. Cuando para la ampliación tú tienes que tener 5 UF, y de las 5 UF, más o menos, hay un rango de aproximadamente como 2,5 millones lo que te entrega el Estado para poder tú, ¿cómo se llama?, hacer el tema de la ampliación. Nuevamente volvemos al tema que todo esto tiene que ser a través de un intermediario. El intermediario es la entidad patrocinante. Perfecto. Mira, tenemos otra consulta, Gonzalo. Dice Maricel Ríos. Hola, dice, yo califico como 80% menos vulnerable del país. Me dan un subsidio mediocre y no puedo comprar por el banco, por estar en DICOM. Sí, complejo. ¿Qué se hace? 80% entraría, claro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Si tú entras a un proyecto de S49 colectivo, por ejemplo, de vivienda, departamentos, proyectos habitacionales de departamentos, existe un porcentaje dentro de este, no sé, habíamos hablado de 300 familias, un comité, ¿ya? Dentro del porcentaje de 300 familias existe un porcentaje que puede estar sobre el 40%. O sea, no todos tienen que estar dentro del 40%. Hay un porcentaje del 20% que puede estar entre el 40 y el 90%. O sea, esta persona perfectamente se podría adherir a un comité y postular en grupo, con el grupo, y ser parte de este 20% que permite el Serviu como Esto es rama. pensando, Gonzalo, en la lógica de integración social, ¿o no? ¿Como esa forma? Ese es otro tema. Es un decreto que se llama el decreto 19. Ese Ajá. otra Ya, posibilidad de postular. También pero entonces, con deuda cero, pero es con el subsidio ganado ya. Ya es cuando ya, tú ya entonces tienes. sin salirnos hacia ese otro tema, la persona podría ir hacia ese comité, ¿no? Porque hay ciertos porcentajes que se permiten que sean superados sobre ese 40%. Solo el 40%, ¿sí? Mira, tenemos otra pregunta, también de Maricel Ríos. ¿Podré, ahí está, ¿podría estar en un comité con un puntaje de 80%? Bueno, eso es lo que acabas de responder. Sí, puede. Puede. Dentro del porcentaje, o sea, el comité, dentro de las 300 familias, no sé cuánto será el 20%, serán unas 50, 40 por ahí, 40 familias que estén dentro de, o superior al 40%. Mira, Daniela Cesarego. Para el DS49 ya se terminó la fecha para tener el dinero en la libreta. Estoy en el 40%. Si estáis dentro del 40%, no, pues, estáis dentro, o sea, tenéis la posibilidad de completar el dinero, pues, el ahorro. Si estamos hablando de que la postulación es del 22 al 31 de septiembre, lo importante que es, una vez que se postula, ya la billetera queda bloqueada por el Servio, o sea, ya no se puede meter ni más plata ni menos plata, el Servio ya en este momento la bloquea. Mira, Ojalá completar la propuesta. nuevamente Daniela Cesareo dice, hola, con el subsidio de S49, ahí está apareciendo en pantalla, ¿puedo Sí, optar a una vivienda usada? por supuesto, es lo primero que estuve hablando. Que Sí. puede estar una vivienda usada, esta vivienda usada, como les decía, tiene que ser por intermedio de una ATJ, que es la asistencia técnica jurídica. Tú puedes buscarla por ¿Dónde se internet. buscan, Gonzalo? Gonzalo, ¿dónde se buscan esa ATJ? No, la oferta es abierta. La puedes buscar por el diario, la puedes buscar en un vecino, lo importante de alguna manera es que esta casa no puede superar las 900 UF, ¿ya? Y que tiene Pero, que estar recepcionada por la Gonzalo, Dirección de Obras Municipales. ¿hay algún registro de esas ATJ en el mismo Servio? Sí, ¿Están en el municipio? Si bien tú mencionas que es en el diario, pero ¿hay otro lugar donde pueda estar más definido? No, el único lugar donde existen hoy en día es la OIS. Bueno, la OIS está abierta en Servio. Casi lo único que está trabajando hoy en día es Servio, que de hecho casi todo está hoy en día de manera telemática. Pero en la OIS de Valparaíso, sí, ahí está todo el listado de todas las ATJ que hay en la región. Mira, tenemos a otra persona, Teresa Carrera Arancibia. Yo tengo un sueldo de 600.000 pesos y algo más, pero el banco me castiga todos los bonos, no me dan crédito. Tengo más de 8 años de antigüedad. ¿Qué puede hacer la ¿De señora Teresa antigüedad en la Carrera? libreta? ¿Cómo? ¿De antigüedad en la libreta? Bueno, eso es lo que uno entiende, ¿no? Me imagino. Tiene un sueldo de 600.000, y hay que ver el tema del registro social de hogares, pues así es clave. Yo, como le decía, es como de alguna manera es como el termómetro de esto. Eso es lo que te va a permitir a ver a dónde tú puedes, ¿cómo se llama?, aplicar tu posibilidad de subsidio en este caso. Entonces, la recomendación para la señora es que lo primero pueda tener claridad de su registro social de hogares para ver dónde Exactamente. puede acceder a un... Aquí lo puede postular, claro. Correcto. Dice Daniela Cesarego nuevamente, pero decía que el 30 de agosto se debía tener el dinero. 30 de agosto,
puede ser que haya sido un tope máximo de fecha, pero... Si ella no tiene el dinero, al parecer no podría postular ahora, ¿no? Al llamado siguiente. Ok. Sí. Mira, por ahora... Me pierdo un poquito en la fecha tope del cierre ¿cómo se llama? Del ahorro que tenéis que tener. Sé que son las DUF, pero no sé cuánto tiempo antes de la postulación te piden que tenéis que tenerlas fijo así en la libreta. Pero sí sé Mira, que hay rango. La señora Teresa Carrera, en libreta y trabajo tengo el 70% en el registro social de hogar. ¿Ya? Tiene el libreta ¿Cómo ya. puede postular? Tiene el 600, parece en la libreta y tenía el 70%. Lo mismo, pues, puede postular, bueno, si tiene posibilidad de crédito, puede postular también al DS1. Si no tiene posibilidad de crédito, puede postular al DS49, ¿ya? Pero de manera colectiva, dentro de este 20% más que estábamos hablando del comité, por ejemplo, que le permite como tener sobre el 40%. Correcto. Mira, por ahora no tenemos preguntas, pero me gustaría preguntarte si hay alguna prioridad dentro del sistema. ¿Hay prioridad por los adultos mayores, por las familias? ¿Cómo se hace la determinación para que las familias puedan ir accediendo a ese subsidio habitacional? De hecho, las calificaciones del servicio de alguna manera van ponderando este tema, ¿eh? Van ponderando si esa persona tiene discapacidad, si tiene de pueblo originario, de porcentaje de 8 vulnerabilidad, el tema del adulto mayor, eso de alguna manera también le va dando, como se llama, puntaje a la familia, el tema del ahorro también, de hecho todo eso se califica y pasa a ser, como se llama, parte de una fórmula que de alguna manera empieza a darle calificación a cada una de las familias postulantes. Esa calificación es la que va a definir al final quién es el que se queda, quién es el que se adjudica el subsidio y quién no, porque de alguna manera los subsidios no son inagotables. Los subsidios son bastante, como te había hablado, bastante reducidos. O sea, estamos hablando de que para el título 1, tramo 1, hubieran 261 subsidios en el llamado anterior. En el título 1, tramo 2, 380. Estoy hablando de la suma del 600, más o menos como se desglosa más o menos. Y en el título 2, 115 ya, beneficiarios en la región. O sea, estamos hablando de un número bastante reducido en cada uno. Y en el DS49 hubieron aproximadamente 380 familias así, ¿cómo se llama?, favorecidas con el subsidio en el único llamado anual que hay. O sea, es bien poco la posibilidad de llegar a optar a esto. Entonces, mientras uno de alguna manera tenga más ahorros, sea más vulnerable, tenga adultos mayores en la nómina, eso lo va calificando de alguna manera mejor para la selección final, definitiva. Ahí, mira, aparecen otras preguntas, Gonzalo. Carolina San Cristóbal dice, ¿en qué página puedo revisar la fecha de las postulaciones y los requisitos? www.mingo.cl. Oye, hay unos subsidios que son bastante buenos también, que son como para la gente que tiene a veces un terreno así vacío, un terreno que no tiene casa, o que tiene una casa que la tiene así medio mal traer, como casi declarada inhabitable, se llama el programa Construcción en Sitio Propio. Es un programa bastante así entretenido porque les permite de alguna manera a la familia, en el lugar donde tiene el terreno, reconstruir su vivienda o hacerla netamente de nuevo, en el caso si no la tiene. ¿Ya? De nuevamente este pasa a ser parte de ese número 1, pero en este caso es de ese número 1, construcción en sitio propio. ¿Ya? Y ahí, en ese tema, el Estado le aporta una cantidad, por ejemplo, en la primera, cuando para la gente más vulnerable, del 40% hacia abajo, le aporta 520 UF, que son más o menos como 15 millones de pesos para poder construir su vivienda. El resto pasa a ser como con aporte del del propietario. Pero es un buen aporte. Para la persona que está dentro del 40% hacia arriba, te entrega alrededor de como 320 UF, 380 UF, ¿ya?
que son aproximadamente como 9 millones de pesos. O sea, para poder tú reconstruir tu casa, 9 millones de pesos que te aporta el Estado. Si tú eres dueño de tu terreno y no tienes que reconstruir, es un buen aporte. Contarte, Gonzalo, que el día lunes pasado estuve en Reñaca Alto, estuve visitando ciertos sectores y uno de los dirigentes de la Junta de Vecinos de ese sector me mencionaba que los terrenos de sus padres medían 1.500 metros cuadrados, pero las familias han ido creciendo. Internamente los padres han ido entregando parte de ese terreno a sus hijos y ellos están con la problemática de la subdivisión. Quieren saber, porque han intentado hacer esa tramitación y los recursos o lo que piden, en este caso los arquitectos, es muy elevado para ellos, entonces quieren saber si a través del SEBIO existe alguna forma de poder generar esa subdivisión o hay algún programa específico. ¿Puedes explicarnos eso? Yo creo que más allá de llegar a hacer la subdivisión, porque al final de alguna manera, y bueno, y también podría ser que les permita, por ejemplo, la subdivisión llegar a postular este programa de construcción de sitio propio, que cada uno quedaría con su lote y podría postular individualmente. Pero también hay posibilidad de postular de manera colectiva, o sea, el grupo entero familiar se puede postular como un programa que se llama de densificación predial, donde se arma un proyecto y se arma una cantidad de unidades según la cantidad de familias que viven en ese lugar. Y si realmente el estudio de cabida les permite generar, no sé, si son 5 familias y el estudio de cabida les permite generar las 5 soluciones habitacionales, ahí se puede optar a este procedimiento de densificación predial. Ah, perfecto. Ya, entonces, y ahí, ese es como acceder a un subsidio habitacional. Ellos tendrían que poner también algunos recursos específicos para poder optar a esa forma que tú estás. Exactamente lo mismo que en el resto de postulaciones de F99, donde tú tienes que tener una cantidad de recursos, lo postula a través de, ¿cómo se llama?, de la entidad patrocinante nuevamente, que es la que arma el proyecto, arma cada uno de estos uno de estos lotes, ¿cómo se llama?, distintos y soluciones habitacionales, lo presenta a la dirección de obra, obtiene los permisos, los presenta después en el SEBIO y obtiene después el subsidio para poder hacer la construcción. Muy bien. Mira, acaba de llegar otra pregunta. Dice Maricel, nos plantea cómo puedo conseguir un comité. ¿Dónde encuentro los comités? ¿Dónde encuentro un comité? Eso, ¿A dónde me adhiero? ¿A dónde me adhiero? Mira, en realidad, ¿sabes qué? Uno generalmente ya algo ha escuchado ahí que el vecino tiene armado un comité y con un grupo de gente. Puede ser así, puede ser de a boca, o en el caso que no, que uno ya quiera adherirse a un comité, no sé, por algún cierto sector, la municipalidad tiene un catastro ya de los comités que están armados. No el SEBIO no, como le digo yo, el SEBIO no conoce los comités, sino que hasta cuando llegan con los proyectos armados al SEBIO. Pero antes de que pase eso, los comités se forman, y a veces se forman sin terreno, sin entidad patrocinante, y esa de alguna manera, ese universo de comités que están ahí como guachitos en el aire, lo absorbe el municipio y los tiene de alguna manera listados, y ahí uno puede llegar y decir, ya mira, este comité, no sé, pues de Miraflores, me gustaría adherirme a este comité u otro. ¿Dentro del municipio hay algún departamento específico donde las personas debieran dirigirse? Desarrollo social del municipio. Desarrollo social. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece que Carolina San Cristóbal estaba preguntando nuevamente. Ahí estamos viendo. Dice, ojo, dice, ¿se puede postular a los subsidios de forma particular sin pertenecer a un comité? También se puede postular individual. Sí, tiene que reunir los requisitos, pero acuérdate que siempre como es bastante más complejo, como los subsidios son menos. Como te dije antes, en la región hubieron 380 soluciones de S49 para postular y que se distribuyeron en la región completa. O sea, desde Puchuncaví hasta, ¿cómo se llama? El otro puerto que estamos allá, ¿cómo fue el nombre? La región completa, considerando Viña del Mar, Valparaíso, Interior, Petorca. San Antonio. San Antonio, ya.
es completa la región, o sea, de alguna manera son 380 para la región completa. Bueno, hace un rato nos comentabas sobre los proyectos de integración social. ¿Pudiéramos entrar en esa explicación ahora? Sí. Mira, son proyectos que son, como te digo, cuando las familias de alguna manera empiezan como a crecer dentro de un mismo terreno. Son familias que también son consideradas vulnerables, que cumplen los requisitos, que están dentro de ese 40%, que pueden llegar a postular a este decreto, ¿ya? Y le van a exigir exactamente lo mismo que los otros. La capacidad de ahorro, la capacidad, ¿cómo se llama?, de tener esta libreta de vivienda abierta, después considerarse y linkearse con alguna entidad patrocinante que venga a armar este proyecto. Esta entidad patrocinante va a armar todo el proyecto de nuevo. Lo mismo que en el proyecto cuando hablaba yo con lo que es como un proyecto de un comité. Te arma el proyecto de arquitectura, te arma el proyecto de ingeniería, el proyecto de especialidades, lo presenta a la dirección de obras, se lo aprueban y ahí cuando está recién armado todo eso, se presenta el paquetito al Servio. Y ahí una vez que está en el Servio, hay que esperar entre de nuevo también como el otro al banco proyecto y ahí recién es posible que lo, ¿cómo se llama? Muy posible, de hecho, que lo favorezcan con el tema de los subsidios. Y en ese momento lo puede ya aplicar y una vez que ya tiene subsidio en mano, es cosa de empezar a buscar la constructora. Ahí es entre la entidad patrocinante y las familias elegir con quién trabajar nuevamente, con qué constructora. Correcto. Antes de iniciar el programa, tú me comentabas que estabas desarrollando unos proyectos en construcción de sitio propio en Quilpué. Cuéntanos un poco de qué se trata. Tengo dos familias que están ahí en día, que de hecho estamos ya con el proceso de término de las dos viviendas. Familias que eran distintamente. Una estaba dentro del 40% más vulnerable, con los recursos bastante limitados, y se le planteó hacer una vivienda quizá un poquito mayor de metros cuadrados. Generalmente hoy día la solución habitacional eso es lo que se queja el común de las personas, que son los metros cuadrados que entregan. En este caso están entregando, por el común entregan como 50 metros cuadrados por las 950, o sea, por la cantidad de webs que te da. Hay como una especie de tabla como menos para cuánto te alcanza en metros cuadrados de las soluciones habitacionales, pero no pasan de las 56, 58 metros cuadrados, ¿ya? Y está entre ese rango y las 48 metros cuadrados. Eso netamente es materialidad y la dificultad del proyecto. O sea, ese tema va ¿cómo se llama?, a definir cuántos metros cuadrados te construye de alguna manera la constructora, ¿ya? Sí, pues tengo dos proyectos allá. Uno proyecto, como te decía yo, es de una familia bastante vulnerable, que le quedó un proyecto bastante entretenido, así, porque lo desarrollé, no sé, con una manera un poquito más novedosa, 2 containers, accedió a esa manera también de construir, dado netamente porque ella solamente tenía el subsidio y no tenía más allá del subsidio, o sea, tenía un poco de ahorro y 0 pesos más, entonces... Gonzalo, yo sé que has hecho un trabajo tremendo ahí. Vamos a mostrar ese trabajo que tú nos estás hablando para que la gente pueda dimensionar eso de los contenedores. Es un trabajo muy bien hecho, con mucho detalle, con el cariño que tú siempre le pones a las cosas. Sí, porque sé que eres un profesional dedicado. Lo vi directamente cuando trabajamos en conjunto en el Mega Incendio de Valparaíso. Si bien es cierto, mencionabas hace un rato que nos significaría 30 años en poder resolver la problemática de la vivienda. Pero eso es solamente pensando en este modelo que llevamos, que es el modelo único propietario, y nos significaría no poder resolver esta problemática a larga data. Quiero decirte que los europeos, tú has estado afuera del país, utilizan buena parte del proceso de derecho de llaves, donde el que construye administra y también cobra por eso. Y el que la habita paga por ese servicio, pero de acuerdo a sus ingresos. En ese caso, entonces, lo que solucionaría de alguna manera mucho más rápida esta problemática que tenemos es que los municipios, las empresas, las cooperativas
todos puedan ir participando en este sistema, de poder ir construyendo, pero también administrando y con una utilidad acorde al componente social. Mira, Gonzalo, han pasado ya cerca de 50 minutos. Ha sido un programa muy interesante, ha pasado rapidísimo el tiempo. Quiero agradecerte por tu participación en nuestro programa Viña Somos Todos. Ha sido una participación extraordinaria. También agradecer a cada uno y una de los televidentes que han podido entregar sus preguntas y han sido respondidas por el arquitecto Gonzalo Pozas. Y no nos queda nada más que poder despedirnos. Ha sido un capítulo muy interesante aquí en Viña Somos Todos. Y recuerden visitar nuestras redes sociales y la página web www.alantapia.cl. Un abrazo y hasta el próximo programa.